En esta ocasión vamos a hablar sobre las posibilidades de la geografía cultural. Volvemos a insistir, la geografía es una ciencia terrestre, pero también tiene su dimensión humana que estudia al ser humano, el medio ambiente, la conducta de los seres humanos en el espacio, cómo sus sociedades usan el entorno natural y ese proceso va construyendo lo que llamamos paisaje. Un esquema aquí que lo pueden ir a visitar en otras ocasiones, y es que la geografía combina los sistemas sociales y los ecosistemas. Y dentro del ecosistema entendemos que está también el ecosistema humano. Los humanos son parte de ese otro ecosistema. Se separan así para que lo veamos de una manera conceptual, pero es el entrelazamiento entre ese sistema social y el ecosistema. Hay un sinnúmero de geógrafos que a través de los años han venido construyendo esta disciplina. Uno de los primeros se llamó Federico Ratzel, pero básicamente era un determinista, de esa gente que decía que los factores físicos, el espacio, la geografía determinaban cómo era la organización territorial de las sociedades, y de ahí que hubiesen unas leyes que uno pudiese articular sobre cómo habían cambiado esas sociedades, cómo se habían ajustado, cómo se habían creado las fronteras, que son fundamentalmente en la visión de Ratzel unas separaciones y unas divisiones que la misma geografía provee. Sin embargo, la geografía superó ese determinismo y gente como el francés Paul Vidal-Lablache, impulsor del posibilismo, de las capacidades y las posibilidades de los seres humanos, de cómo con nuestro ingenio, con nuestra sabiduría, con nuestra tecnología, con nuestros saberes, vamos adaptándonos al medio ambiente, a los diversos entornos, y es la cultura la que nos lleva a ocupar diversos tipos de sistemas a través de todo, ecosistemas a través de todo el globo. Los franceses en eso han sido muy claros, de que existe una relación entre historia y cultura, de que para entender la geografía hay que entender precisamente esa historia. Carl Ritter, uno de los impulsores de la geografía como ciencia, el Landeskunde, pensaba que la geografía era una herramienta que servía para la planificación de la economía, para formular una política pública, es decir, qué es lo que vamos a hacer en el futuro, cómo vamos a organizar el territorio, qué es lo que vamos a hacer en ese espacio. Pero para llegar a eso, a esas observaciones, esas recomendaciones, nosotros tenemos que observar sistemáticamente, hacer el análisis científico de cómo se comportan los humanos en su contexto espacial, cómo usan los recursos, cómo están dispersos por el territorio, cómo lo utilizan, dónde concentran cierto tipo de actividades, en fin, la pura geografía humana. Y por eso es que cuando hablamos de geografía y la gente pregunta, bueno, ¿y qué es eso de geografía? Y sobre todas las cosas, ¿qué es la geografía humana? Bueno, nos dedicamos al análisis espacial, a establecer cuáles son las leyes, qué modelos cuantitativos, matemáticos podemos sacar para describir la distribución de las actividades humanas en un territorio. También hacemos una cosa que se llama análisis regional, que es que determinamos lo que es una región, que es un territorio que tiene unas características que son muy particulares, que son muy afines, y podemos delinear cuál es su economía, cuáles son cuáles son esos recursos que están a su disposición, y así un poco más o menos tener una idea de cuáles son esas características únicas que no aparece ahí, pero cuáles son esas características únicas que tiene ese territorio.
Para mucho del análisis que hacemos utilizamos mapas. El mapa es una de las grandes herramientas, no solamente para saber más o menos dónde es que uno está, pero el mapa es una representación gráfica del espacio. Y ahí en ese mapa nosotros, los que trabajamos en geografía desde la perspectiva de la historia, de la antropología, desde la misma geografía, le ponemos capas de información a los mapas, que ahora con los sistemas de información geográfica en computadoras se hace mucho más efectivo. No digo que es fácil, pero mucho más efectivo, mucho más preciso. Le ponemos capas sobre lo que es las características físicas y las características culturales, políticas, económicas, etc. El mapa se supone que comunica relaciones espaciales. El mapa no es la realidad, es una abstracción, es una simbolización, es una representación de lo que existe allí e inclusive es una interpretación. Por eso Marc Monnier es un geógrafo que ha escrito un libro que se titula ¿Cómo es que mienten los mapas? Porque todo mapa tiene la capacidad de mentir. Todo mapa, no hay cosas que no nos dicen, nos oculta información, hay cosas que sí nos presenta, pero también podemos usar los mapas para hacer falsas representaciones del espacio. Y la disciplina que se encarga de trabajar con los mapas es la cartografía, que vamos, desde los tiempos que los seres humanos estamos haciendo mapas y desde que los europeos están haciendo mapas o cartas portulanas en el medioevo, que luego se convierten en cartas náuticas, los mapas de los territorios ocupados. Es básicamente un arte y es una ciencia porque requiere de las matemáticas, requiere de la geografía física, requiere de algunos elementos de geodesia, requiere de topografía, requiere de geomorfología, requiere geometría, así es que, pero para nosotros en la geografía cultural, el mapa pues nos sirve para representar qué es lo que está haciendo la gente en el medio ambiente. Por ejemplo, ¿cuál es la cobertura de terrenos en Puerto Rico? Este es un mapa interesantísimo porque son dos mapas, son dos representaciones. Si recuerdan que le dije que todo este proceso también es un proceso de comparación histórica, pues ahí tenemos básicamente un mapa de la cobertura de terreno en 1991 y otro comparándolo con la de 1977. Y vamos viendo ahí como por ejemplo el espacio urbano construido va ocupando mucho más terreno a partir de la década de los 70. Y ahí están representados no solamente la actividad humana, de la huella humana, en este caso lo urbano y construido sobre el territorio, sino que también entonces encontramos otros aspectos naturales de ese entorno boricua. Así las cosas, cuando nosotros nos ponemos a pensar en el espacio geográfico y pensamos en sus características, ¿qué cosas empezamos a ver? La localización, dónde está, la ubicación, cuál es el tamaño de ese espacio geográfico, según lo podemos definir, según lo podemos medir. Ese espacio está relacionado con otros espacios que son contiguos o que están más lejanos. Cuán similares y diferentes son todas esas características que encontramos en un sitio y nos hacen ver como que hay una región, es decir, una zona con algunas características que son compartidas, ya geográficas, ya políticas, ya culturales, socioeconómicas, etc. ¿Cuáles son los geofactores que están involucrados ahí? Todos los aspectos de geografía física y de geografía humana, población, demografía, economía, edificaciones,
etc. Y cómo eso ha cambiado y se transforma a través del tiempo, la perspectiva histórica. Bueno, ahí vemos la población de Puerto Rico y la concentración de población y cómo ha cambiado desde 1910, y cada uno de esos puntitos representan 500 habitantes. A nosotros y en las ciencias sociales en general, en la geografía, en la antropología, nos interesa la región. Por ejemplo, la región suroeste. ¿Cómo uno podría hablar de una región geográfica del suroeste de Puerto Rico? Y esto lo pongo aquí para que ustedes piensen. Yo no le voy a dibujar la zona, ni se la voy a definir, ni le voy a decir cuál es. Yo tendría algunas dificultades en eso, y posiblemente lo que usted determine como esa zona, esa región geográfica del suroeste, es muy diferente a como yo la percibo, porque yo la miro desde cierto espacio. A lo mejor ese espacio tiene una arquitectura muy particular, una arquitectura en las zonas urbanas, en las zonas rurales. Tal vez tiene una cultura muy particular, unos elementos de lenguaje, unos elementos de percepciones, de visión de la realidad. Tal vez tiene una historia muy peculiar, diferente a San Juan, diferente a Ponce. Y fíjense que le estoy mencionando lugares en específico, no regiones. Tal vez una economía que se ha forjado a través del tiempo de una manera diferente. ¿Qué importancia ha tenido de que la zona suroeste haya sido el corazón de la industria de la aguja en Puerto Rico, de la industria de la manufactura de piezas de vestir, tanto de niños y de mujeres, y así como de hombres? ¿Qué importancia tiene de que en cierta parte del suroeste de Puerto Rico haya estado la central Guánica, y todo lo que eso significó en términos históricos? ¿Qué tipo de población tiene? ¿Cómo es la distribución de su población? ¿Hay un elemento de densidad poblacional? Tiene unas características muy particulares en términos de su entorno: las playas, los manglares, las zonas de bosque, islas oceánicas como Mona y Desecheo, un continuo de islotes en el área de La Parguera. ¿Cómo está relacionado esto con la zona sur, de la región sur, o con la región noroeste, si es posible especificar esas regiones? ¿Cómo están conectadas esas regiones en términos de las redes viales, es decir, las carreteras, las redes electrónicas, las redes globales? ¿Cómo es el flujo de gente por aquí? Por aquí transitan los dominicanos, por aquí transitan los norteamericanos, los estadounidenses en ciertas épocas del año. ¿Ha sido esto una región receptora de dominicanos? ¿Es una región receptora de estadounidenses que vienen a usar los recursos marinos y costeros? Bueno, así que hay un sinnúmero de cosas para mirar. Yo lo voy a dejar aquí, pero cuando venga la próxima ocasión vamos a hablar de la geografía como una profesión y qué opciones hay ahí. Bueno, hasta aquí lo dejamos.